el examen de la próxima semana, o sea que tienen que verla. Aunque nosotros hoy hagamos algún comentario sobre la película, eso no digamos, no limita el hecho que ustedes tengan que ver la película. Bueno, ya pueden bajar la mano. Gracias, ya pueden bajar su mano. Y de nuevo, muchas gracias por ver la película y por seguir las indicaciones. Eso está muy bien. Entonces, sí, nos está haciendo falta que nos compartieran acá. Ah, ok, muy bien. Alison, gracias Alison por ponernos el link. Voy a copiarlo aquí. Me lo voy a llevar para una. Ay, ay, ay. Perdón, un segundo porque se me activó, ¿qué se me hizo? Se me activó la película en el otro link. Un segundito. Necesito acá. Ujú. Vamos a ver. Espero que sí. Para tenerlo guardado. Ok. Listo. Bien, ahora, jóvenes, empecemos ahora entonces por el tema número uno. Ya del examen vamos a hablar en un momento después de que hagamos la revisión de la tarea. Em, Hablemos primero de las cosas positivas de esa tarea de manera muy general. Les voy a preguntar aspectos positivos, generalidad. ¿Tuvieron dificultades o cómo les fue para hacer la tarea? ¿Les costó o no les costó hacer la tarea? Háblenme de experiencias positivas. ¿Cómo les fue? Sí, Stephanie, Delgadillo. Realmente siento que estuvo muy sencillo, no fue tan complicado hacerla. Ajá, muy bien. ¿Alguno otro con experiencias positivas? Sí, Kaylin. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que encender Buenas la tardes. cámara un momento. Listo. Pues bueno, yo siento que estuvo bastante bien, en especial buscando la contraparte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Era bastante extenso, ya de por sí tenía bastantes fuentes para contrarrestar lo que estaba haciendo el líder. Y bueno, creo que escogí líderes que sí tenían bastante información ahí, entonces me gustó bastante hacer la tarea y vi bastante información interesante respecto a eso. Ah, bueno, muy bien. Qué dicha. ¿Alguien más con alguna otra experiencia positiva? Ahorita pasamos a los negativos. Vamos por los positivos. ¿Otra más? ¿Otra experiencia positiva en la tarea? Jóvenes, se nos acabaron las experiencias positivas. Qué torta. Muy pocos positivos. Melisa Retana, ¿cómo le fue a usted con la tarea? Me fue bastante bien, profe. La verdad es que, no sé, para ser honesta, fue la primera vez que, hablando, ya sé que no es lo negativo, pero la primera vez que hacía algo con APA, entonces eso fue lo que, digamos, me gustó ir aprendiendo y fue bastante sencillo con la información y así, pero o sea, bastante información se consigue, la verdad. Qué bueno, qué dicha. Ahí tenemos en el chat también, sí, a Shannon y a Jennifer que nos anotaron también que fueron, que les fue bien haciendo la tarea y viendo las opiniones de los líderes. Perfecto. Ahora hablemos de dificultades. ¿Alguno que tuvo alguna experiencia negativa o difícil? Digamos no negativa, hablemos lo de dificultades. Gente que le costó la tarea. Abrimos el espacio también para esos comentarios. ¿Quiénes tuvieron alguna experiencia difícil? Chicos, ¿alguno o alguna? Al menos en mi caso, yo, como la tarea solamente era de una, bueno, una página por noticias, sí, sí me costó mucho intentar darle
el punto de teoría que tenía que usarse, porque era muy poco espacio que tenía para hacer todo. Claro, bueno, en esos casos, Wilson, por ahí otra persona me hizo la consulta en otro lugar. Es cierto, digamos, ese era, digamos, como el mínimo, ¿verdad? Entonces se podían extender un poquito más en la tarea, cualquier cosa para otra tarea, digamos, que se tuviera que hacer en el futuro. Bueno, ahora sí, metámonos en la carnita de esa tarea. Empecemos Empecemos a hablar de distintos aspectos de esa tarea y les recuerdo, por favor, ahora, si son tan amables, em, tratar de tener a mano, hacer esa relación siempre con la teoría sobre la posverdad o sobre el fundamentalismo religioso o el mito o el logos, ¿verdad? Porque también la idea es esa, que ustedes apliquen, ¿verdad? Los conceptos que han adquirido en las clases anteriores a esa tarea del fundamentalismo, sobre ese específico tema. Entonces, vamos a empezar por el tema de la educación sexual en escuelas y colegios. ¿Quiénes o quién hizo la tarea sobre el tema de la educación sexual en escuela y colegio? Ujú. No veo todavía ninguno o ninguna. Voy para arriba a ver si hay alguna manita levantada. Ah, sí, muy bien. Guillermo Lobo hizo eso. Guillermo, ¿verdad? Guillermo y Shannon hicieron una tarea sobre educación sexual en escuelas y colegios. Entonces, vamos a escuchar, Guillermo, ¿estás por ahí? Primero a Sí, Guillermo y después a la compañera Shannon. Cuéntenos, ¿qué descubrió usted y con qué líder religioso se identificó o encontró material o lideresa? em, lo hice con la profe. Ujú. Voy a darles incluso la opción de compartir pantalla. Sí, eso era lo que estaba buscando. Ah, sí, muy bien, ya están autorizados. Pero váyanos contando qué fue lo que encontró. Bueno, lo que encontré fueron como noticias de como lo que habían hecho los líderes, o lo que Ajá, habían como propuesto. ajá. Nos tienen ascuas usted todavía, nos tiene Y así como, como, bueno, la reacción que había tenido, creo que aquí está, eh, era la reacción que había tenido Jonathan Prendas ajá, muy bien. con, con una publicación de protocolo de atención del bullying contra la población LGTBI más que se insertó en los centros educativos. Ajá, tiene la noticia de casualidad, Guillermo. Eh, sí, aquí la tengo. Bueno, Póngalas para compartirlas si puede. aquí tengo el trabajo, eso fue lo que, Bueno, ve, también puede hacer eso también. aquí está. Entonces, Ah, muy bien. Ajá, esa fue la este, noticia que encontré. sí, ta. Por Entonces, amor, por amor de Dios, son solo niños. Ajá, ajá, esa fue como la reacción que tuvo él al, al este, como ajá. con respecto a esto, Sí, a entonces que para el nosotros, diputado fomentar la identidad autopercibida distinta o distorsionando la verdad con la que se nace no es otra cosa que la gran mentira que apoya el PAC para intentar borrar la huella biológica de la identidad de las personas. Y ahí sigue, la educación integral en sexualidad tendrá una base en los derechos humanos. Y ahí estás haciendo el contraste, ¿verdad? Muy bien hecho. Estás sí, haciendo el contraste con otros entes para explicar por qué es importante, ¿verdad? La educación en los jóvenes y en los niños. Muy sí, bien. Ujú.
Dice que además Prendas dice que se puede confundir. Dice, se puede confundir a las personas y especialmente a los estudiantes porque son solo niños. En contraste, aunque sean niños, es sumamente importante informarlos para generar el respeto a las diferencias. Me voy a desconectar un segundo nada más porque voy a ir a traerme un libro que tengo en mi biblioteca que está en la otra habitación, pero me voy a llevar me llevo esto que es inalámbrico. Porque en esa nota que el compañero Guillermo nos ha compartido, ¿verdad? Ahí hay algunos aspectos sumamente importantes que ahora vamos a pasar a analizar. Déjenme ver si encuentro este libro que quiero comentarles así rápidamente. Y es, por ejemplo, que ahí donde ustedes están viendo la referencia de lo que dice Jonathan Prendas, ellos juegan, aquí ya encontré el libro, ellos juegan con algunas palabras ahí, y eso es parte de la posverdad, juegan con algunas palabras como el tema de qué es natural y qué no es natural. Eso ya les voy a pasar la explicación, porque de nuevo, ese criterio de qué es natural y qué no es natural es un tema muy discutible, lo mismo que el tema de la teoría del género y la identidad de género. Ahora yo les voy a explicar eso y espero que vayan, cuando les explique esas cosas, ustedes vayan tomando nota. Pero antes de darles esa explicación, me gustaría escuchar a Shannon, que ella nos hizo también esa tarea. Antes, Guillermo, ¿querías agregar alguna cosa más a esa tarea que hiciste? Vino eso fue básicamente lo que hice. Muy bien, no, está bien, está conciso y claro lo que hiciste. Ahora entonces, por favor, escuchemos a Shannon. Bueno, yo no puedo compartir pantalla porque estoy del teléfono, pero yo lo hice con Fabricio Alvarado y había muchas noticias donde hablaba sobre que él estaba en contra del MEP por querer implementar estas clases de educación sexual y también quería salirse de la Corte Interamericana por lo mismo, porque él no estaba a favor. Él quiere seguir con, digamos, con la idea de que los padres son los únicos que pueden educar a los hijos. Y también dice que lo llaman fundamentalista él, pero que los fundamentalistas son otros, porque quieren cambiar todo y no quieren que sea la manera de ellos. Claro, Shannon, perdone que le interrumpa. Shannon, de casualidad usted tiene ahí la nota para ver, porque es que me interesa muchísimo. Lo que estás diciendo me parece sumamente pertinente para la discusión. Usted de casualidad tiene el artículo ahí a mano donde Fabricio dice para que nos diga entre comillas, para saber exactamente lo que literalmente cuando él dice lo de la familia, que cada familia tiene que educar a sus hijos. Esa frase, ¿la tiene ahí entrecomillada? ¿Tiene el artículo? Sí, La Nación lo publicó y dice que el ex candidato Fabricio Alvarado recalca que debe respetarse el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos en sus propios códigos familiares. Y hay varias más donde lo menciona, pero eso es una de tantas, porque sí hay más noticias sobre eso. Claro, ¿de qué fecha es ese artículo de La Nación? Sharon. Del 2018. ¿De qué fecha exactamente? 2018. Pero que el 4 de mayo, el 15 de diciembre, el 2 de febrero, ¿qué fecha exacta? Ok, no lo tengo apuntado, pero si quieren puedo mandar el link aquí al... Sí, por favor, mándenos el link y recuerden que siempre en la bibliografía tienen que apuntar la fecha exacta de la que es el artículo que ustedes están tomando, ¿verdad? Eso es un dato importante para que uno pueda ubicar con más facilidad estas fuentes. Pero muchísimas gracias de nuevo, Shannon. ¿Quieres hacer algún comentario más? ¿Cómo lo contrastaste? O si lo contrastaste, ¿cómo lo comentaste? Bueno, no sé, la verdad no tengo nada más que agregar, pero yo lo que comenté es que básicamente él estaba en contra de todos
estos cambios y él quería seguir con los mismos, como cosas que se han dado mucho tiempo atrás, digamos que los padres son los que tienen que hacer esto, y mucho porque él es, bueno, cristiano evangélico y quiere seguir las mismas creencias siempre. Gracias, Shano. Bueno, voy a proceder ahora a la explicación y voy a conectarme otra vez el dispositivo, porque esto yo quiero tenerlo con electricidad para que me aguante la carga hasta las 9 de la noche. Un segundito, voy a ponerle carga eléctrica. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí, escucha. gracias, perfecto. Entonces, vean, yo quisiera que fueran tomando nota de esto que les voy a comentar. Primero que todo, voy a explicarles la diferencia entre ideología de género y teoría de género. Apunten eso. La ideología de género es una, digámoslo, posverdad. Es una invención, la ideología del género. Es una invención de grupos conservadores y casi que ultraconservadores, conservadores y ultraconservadores para deslegitimar, para invalidar las teorías de género. Sigo. Los que utilizan la etiqueta de ideología de género tratan incluso de aludir que estas propuestas de la teoría de género o teorías de género son propuestas de comunistas, de socialistas, que son propuestas de feministas, ajá, y que son una forma de manipular a las personas. En palabras de algunos de ellos, estas teorías son una aberración, las teorías de género. Ahora les voy a explicar someramente, porque ya me necesito también explicar otra cosa que está asociada con las teorías de género, que es el tema de la naturaleza en las teorías de género. Voy acá a mi computadora y voy a buscarles aquí precisamente una cosita que yo tengo por acá. Vamos a ver, tercera clase, cuarta clase, estar aquí, esta. Rápidamente. Ah, no, esta está como vieja, esta no. Creo que esta no la tiene. Tiene que ser. Esta es una PDF. No, esto no es. Vamos por. Si no estás aquí, ¿dónde estarías? Vamos a ver si está en esta. Vamos a ver. Estoy buscando una presentación que tenía acá donde yo les ponía. Vamos a ver. Un segundito, es una presentación que tengo hecha acá, donde viene explicado lo de esa parte de la teoría. Si no lo saco directamente del libro. Vamos a ver. Antico 19. Bueno, vamos a ver. No, esta está.
Bueno, voy a sacarlo directamente del libro, entonces, jóvenes. Las teorías del género son los estudios que explican la naturaleza del género. Los estudios del género son teorías, específicamente son teorías de varios investigadores que explican, entre varias cosas, que precisamente el género, el género no es algo natural, que el género es algo que se desarrolla a nivel social, también se desarrolla a nivel social. Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir entre sexo y género, ¿ya? El sexo se ha definido mucho a nivel biológico. Cuando decimos a nivel biológico, se entiende que es una cuestión de tipo natural, ¿verdad? Entonces, muchas personas creen, y todavía lo piensan así, que el sexo solamente existe dos, que es binario, que solo existen hombres y mujeres, pero eso es falso. Hay toda una variación transgenérica que lo afirma. Entonces resulta que efectivamente hay una gran cantidad de aspectos en los que se observa que hay variaciones biológicas. Por ejemplo, les voy a señalar algunas. Déjenme encontrarle aquí los casos que hay de los distintos. Espérese un momentito a ver dónde está esa parte del libro. La parte, a ver. Ahora se le esconden a uno las páginas. A ver, Tito. Si es que aquí en este libro que estoy consultando viene toda la historia de lo queer. Y aquí hay una parte donde vamos a encontrar las páginas. Yo las había marcado. Vamos a ver, me parece esta bandida. Ok. Sí, hay un tema que va asociado sexo-género, ya lo encontré, jóvenes, que también tiene que ver con el tema de la identidad sexual, que ahora vamos a hablar de eso también. Bueno, vamos a ver esto. Dice, en realidad, los al menos 6 factores que determinan el sexo biológico no son exclusivamente atribuibles a la diferencia entre masculino y femenino. Primero, dice, los cromosomas sexuales, los cromosomas sexuales. Entonces, más allá de la configuración estándar de lo masculino XY y de lo femenino XX, existen otras como XXY, X0, XX-XY, que la medicina contemporánea clasifica respectivamente como síndrome de Klinefelter. Y aquí voy a escribir esa palabra, Klinefelter. Klinefelter con K. Klinefelter. Ya se los voy a pasar ahí en el chat. Se llama el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner y mosaicismo sexual. Síndrome de Turner
y mosaicismo sexual. Ahí ya lo estoy poniendo en el chat. Mosaicismo sexual. Es decir, las diferentes variaciones que hay en los cromosomas sexuales. Entonces, la definición del sexo, por ejemplo, solo en el aspecto cromosómico, tenemos esas variaciones, ¿verdad? XY, XX, XXY, X0 y XX-XY, solo en lo cromosómico. Ahora, hay otro aspecto que también define lo sexual biológicamente y son las hormonas sexuales. Ese es el segundo criterio, lo hormonal. Entonces hay hormonas femeninas, estrógenos, y hay hormonas masculinas, andrógenos, que están en realidad presentes en porcentajes diferentes en todos los seres humanos, y su producción y asimilación durante el embarazo, durante la infancia y después de la adolescencia puede dar lugar a constituciones físicas llamados fenotipos sexuales, típicamente femeninos o masculinas, o atípicos con respecto a los estándares de lo masculino y lo femenino. Es decir, que hay personas que tienen, por ejemplo, órganos masculinos u órganos femeninos, pero que a nivel de las hormonas están segregando más sustancia del otro, entre comillas, sexo, que el que le correspondería por sus órganos sexuales. Es decir, yo puedo ser mujer, pero yo puedo hacer que esté segregando más hormona masculina, o sea, estrógeno, y eso podría hacer que yo tenga biológicamente una tendencia a ser más masculina a nivel hormonal que femenina. Tercer criterio, vean que ya llevamos dos. Uno, cromosómico, donde hay por lo menos esas 6 variaciones que les señalé. Segundo, hormonal. Tercer criterio, los genitales externos. Dice, también en este caso, además del escroto, del pene, de la vulva y del clítoris, existen órganos atípicos respecto a los estándares de lo femenino y lo masculino. Por ejemplo, órganos erectiles de dimensión y aspecto intermedio entre el pene y el clítoris, que la medicina se obstina a menudo a querer definir como micropenes o clítoris hipertrofiados. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que hay seres humanos que tienen características de órganos externos que podrían decir, no, mire, esta persona es varón porque tiene este pene, o esta persona tiene vulva, ¿verdad? Y es entonces una mujer. Pero resulta que tampoco eso define biológicamente, porque son personas, ¿verdad? Que tienen una característica particular. ¿De acuerdo? Entonces tampoco directamente la presencia de órganos externos define el sexo. Usted puede tener un pene o usted puede tener una vagina y no ser un hombre o ser una mujer. Eso no define la sexualidad, o especialmente la sexualidad es otro concepto, no define el sexo. Sigamos. Ese es el número 3. El 3 se llamaba los genitales externos. El número 4, los genitales internos. A pesar de los estándares de lo masculino y de lo femenino, no solo la vagina, el útero y los ovarios, sino también los testículos pueden estar contenidos en el interior del abdomen. Además, no todas las vaginas desembocan en el útero y no todas son lo bastante profundas como para ser penetradas por un pene de tamaño mediano en erección. Oigan eso. O sea, que hay estándares, sin embargo, hay órganos que pueden estar internamente. Puede haber internamente una vagina, un útero, ovarios, también testículos inclusive. Ese sería como el cuarto criterio también, es decir, que al final de cuentas no todos los seres humanos somos iguales por ser hombre o mujer, ya son los únicos, digamos, especímenes que hay en la naturaleza. Hay un quinto criterio
El quinto criterio se refiere, dice, lo que Ferrari, Ragaglia y Rigigliano llaman, o sea, hay varios autores que llaman la conformación general del cuerpo. La conformación general del cuerpo es el quinto criterio, que dice que con las expresiones de caracteres sexuales secundarios o fenotipo sexual, la presencia o ausencia de senos, la nuez de Adán, la barba, el tono de la voz, la distribución de la grasa corporal, la estructura masculina, el espesor y distribución del vello, la anchura de caderas y de hombros, etcétera, todo lo cual evidentemente puede sumarse a modalidades diferentes de los estándares masculino y femenino. Es decir, también hay formas, como lo dice aquí, la conformación general del cuerpo, donde hay personas que tienen ciertos atributos que se dice, bueno, no, estos son atributos masculinos y tampoco, no necesariamente lo son, ¿verdad? Porque pueden ser que son asociados a características femeninas. O sea que eso tampoco es algo definitivo. El punto número 6, porque vean que, bueno, yo no les he dicho, pero son por lo menos 10 criterios. Voy por el 6, tal vez no haga falta explicarles todos, pero el número 6 dice, son las gónodas. ¿Qué son las gónodas? Pues no solo los testículos y los ovarios, sino también la ovotestis, compuestos por tejido mixto testicular y ovárico. O sea, hay personas que tienen Profe, ¿puedes repetir eso? la ovotestis, la ovotestis. La ovotestis son tejidos que están compuestos de tejido testicular y ovárico. O sea, ese es el criterio de las gónodas. Ese es el criterio de las gónodas donde se presenta la ovotéstesis. Ya se las voy a poner. Acá, la ovotestis. La ovotestis, perdón. La ovotestis. La ovotestis, entonces, son tejidos que tienen esas dos características, tanto a nivel testicular como a nivel ovárico. Entonces dicen los autores, por cada uno de estos factores de los 6 que he leído, existe conformaciones intermedias y otras con respecto a lo masculino y a lo femenino. Por otro lado, dice, estos factores pueden sumarse en configuraciones que contradicen los estándares de femenino y de masculino. Sin embargo, en una guía ahí dice que en intersexo es mencionado solo en último capítulo como excepción que confirma la regla de los dos sexos que se ilustran en el primero. Bueno, aparte de esto que les he leído, jóvenes, está el tema de la identidad de género, que me interesa que lo apunten. La identidad de género es el sentimiento de pertenecer a una categoría de personas socialmente reconocible. Repito, el sentimiento de pertenecer a una categoría de personas socialmente reconocible, la identificación del sujeto como hombre o mujer cisgénero. Voy a apuntar esa palabra, cisgénero. Perdón, yo estoy mandándole todo a Tamara. Tamara es la dichosa que está recibiendo toda esta información. Sí, gracias, Tamara. Voy a corregirlo. Que usted le pasó todo a los compañeros, sí. Esta última de la ovotestis también la pasó, sí. Bueno, entonces ya hice la corrección. Muchas gracias, Tamara. Entonces, les estaba señalando que está la identidad de género donde el cisgénero, voy a apuntar la palabra, el cisgénero, es decir, que se reconoce en el género correspondiente a su género biológico. Voy a leerlo nuevamente.
La identidad de género es el sentimiento de pertenecer a una categoría de personas socialmente reconocible. La identificación del sujeto como hombre o mujer cisgénero. Esto es, entre paréntesis, que se reconoce en el género correspondiente a su sexo biológico. Cierra paréntesis. O bien como persona transgénero. La persona transgénero es que se reconoce en el género opuesto a su sexo biológico. Repito, la persona transgénero es la que se reconoce en el género opuesto a su sexo biológico o bien en un género intermedio entre lo masculino y lo femenino. Esa es otra forma de ver la identidad sexual. Sigue, coma, el género fluido. El género fluido es que la persona se siente a veces masculino y a veces femenino. Ese es el género fluido. También existe el género indeterminado. El género indeterminado cuestiona su propia identidad de género. Yo sé que ustedes no se tienen que aprender todo esto, esa no es la idea. Yo les estoy dando, esto último es informativo. También existe el agénero. El agénero es ni masculino ni femenino. Ni masculino ni femenino, ni tampoco trans, ni nada por el estilo. Está también el gender queer o el gender queer o el gender fuck, que es consciente o provocativamente hostil a los estándares de lo masculino y lo femenino. Gender queer en una sola palabra, voy a apuntarlo aquí, el gender queer. Este último, el gender queer, se refiere entonces a una manera provocativa y hostil hacia los estándares de lo masculino y de lo femenino. El gender queer o gender fuck. Todo esto lo estoy tomando, les voy a decir qué autor, con qué autor lo trabajo yo este tema. Aquí les voy a apuntar el autor. Esto es página 56 para atrás. Le voy a poner aquí el autor, es Lorenzo Bernini. El libro se llama Las teorías queer. Ajá, y este libro creo que es del 2018, vamos a ver. Es un libro efectivamente del 2018 de Gales de Barcelona. Entonces, resumo. Disculpe, decir, digamos, que una persona es transgénero no es lo mismo que decir que es transexual, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta, transgénero y transexual. Sí. Ya me dejó usted pensando. Déjeme la de tarea mejor, porque no quiero embarcarme dándole una respuesta equivocada. Pongámoslo, váyalo buscando usted, por favor, más bien ayúdeme eso. Bueno, está bien. ¿De acuerdo? Porque sí yo le puedo explicar de acuerdo con lo que hemos leído, pero permítame por lo menos explicar lo que sí puedo entender. ¿De acuerdo? Lo que aquí es importante y clave, porque estamos buscando el tema del fundamentalismo religioso, es que decir que por naturaleza se nace hombre o mujer es una posverdad, porque la ciencia, de acuerdo a esos 6 puntos que les leí primero, establece que desde el punto de vista biológico hay muchas formas de ver el sexo, que todas ellas no son como únicas, como ustedes acaban de escuchar, y que por lo tanto los seres humanos somos distintos. No podemos encajonar a todas las personas bajo un criterio de femenino o masculino. Y si además a eso usted le suma el tema de la identidad sexual, es decir, si a esos 6 factores le suma la identidad sexual, que esa identidad sexual tiene que ver con el género, precisamente. La identidad sexual, como les acabo de leer,
tiene que ver con lo del género. Entonces la persona se identifica, como claramente les di en la definición, se identifica con una categoría de personas socialmente reconocidas, que esas personas pueden ser hombre o mujer, pero también puede ser una persona transgénero, ¿verdad? Puede ser una persona que tenga una identidad trans, que incluso no sea ni hombre ni mujer, puede estar en un lugar intermedio entre hombre y mujer, ¿verdad? Y ahí hay múltiples variaciones, como también ustedes lo pueden entender. Tantas variaciones hay que vean que hasta existe lo que les señalé hace un momento, el género determinado, indeterminado, pero también existe el género fluido igualmente. Entonces, una persona se puede nacer como una mujer, pero se pueda percibir como un hombre, como una identidad masculina, pero a su vez puede decidir seguir siendo mujer. Es decir, no quiere transformarse, no quiere transvertirse, que ya eso es también otro tema, otra cosa, sino que quiere representarse siempre como una mujer, pero aunque se identifique como un hombre. Eso también puede perfectamente darse. Y la inversa, puede ser un hombre que se percibe como mujer, pero que a su vez igual se quiere seguir mostrando como un hombre. Eso también es posible, ¿no? Profe, Entonces, sí, ya le doy la palabra. Entonces, acá lo que les quiero de nuevo insistir es que cuando usted dice que la naturaleza de todo ser humano es que nació de hombre o mujer, eso es falso, porque el género es también una construcción social y eso puede variar a lo largo de su vida. Ajá, sí, Guillermo. y los que son a género, que, o sea, que son, o sea, nada más dicen que son humanos, ¿o qué? No le, No. no le, no le entiendo, no le escucho con claridad. O sea, que si los que son a género, no son ni masculino ni femenino ni ninguna otra cosa, entonces que, Es que estas, digamos, sí, no son ni una cosa ni la otra, pero igual usted perfectamente también puede ser un gender queer o puede ser un gender fuck, como le puse ahí, ¿verdad? Sí, ni masculino ni femenino, nada, simplemente nada, ni masculino ni femenino. Son formas de referirse, porque el agénero no, se supone que no es hostil. El agénero, por lo menos aquí no lo dice el libro, no se muestra hostil, simplemente no le importa. Pero el gender queer o el gender fact sí, es hostil, sí se muestra provocativamente hostil hacia lo estándar de masculino y femenino. ¿De acuerdo? Mientras la compañera nos anda buscando qué es eso la pregunta que me hizo para que ella me ayude más bien a responderla, porque yo aquí de inmediato no se la puedo responder. Entonces, además de la identidad, está el tema que yo les acabo de explicar, el rol de género. El rol del género, dice esta lectura, es la manifestación exterior, según la convención social, que puede ser masculino, femenino o incluso andrógino. Masculino, femenino, andrógino. También eso es el rol. Cuando hablamos de rol, es la manifestación exterior. ¿Cómo me ven? También, o sea, hay personas que dicen, sí, yo quiero verme como una mujer, pero soy un hombre. O a la inversa, no, yo soy un hombre y me manifiesto como una mujer, pero sigo siendo un hombre. Y me gustan las mujeres. ¿Y cuál es el problema? Es que la sociedad a nosotros nos metió encasillados, ¿verdad? Nos puso etiquetas y nos dice la sociedad cómo tenemos que ser. La sociedad heteronormativa patriarcal. Voy a apuntar esa palabra aquí.
heteronormativa, patriarcal. Ven, entonces, a donde yo quiero llegar acá, porque como les decía, el género, la teoría del género explica precisamente estas cosas. Primero, se basa en estudios científicos que ya han demostrado lo que les expliqué hoy. ¿Qué están demostrando las teorías? Pues eso, que no solo existen hombres y mujeres a nivel natural o biológico, que eso es falso. Todo aquel que sostenga eso es una persona que está mintiendo y que podría estar usando posverdades o mentiras descaradas para sostener una verdad que la ciencia ha desmentido. Y que además de eso está el tema de la identidad de género, que además está los roles de género, que acabamos de explicar también, y que sigue otro más. Está el género registrado, que es el género que consta en la oficina de registro y en los documentos oficiales. O sea, yo puedo ir y decir, no, miren, háganme el favor y me cambian en el registro civil como un hombre y resulta que yo tengo, mis roles son femeninos, mi identidad sexual está referida a que me gustan los hombres, pero yo me inscribo en el registro civil que soy un hombre y ¿qué me lo va a impedir? Alguien me tiene que decir cómo tengo que ser yo si yo me quiero representar legalmente como un hombre a nivel jurídico. ¿Quién me lo impide? Entonces, vean ustedes la gran variedad de manifestaciones y de opciones que tiene el ser humano, para que puedan entender que ninguna otra persona los puede obligar a ustedes ni a todos nosotros a ser de una forma determinada, a sentir de una manera determinada. De tal manera que entonces todos aquellos que lo encasillen a uno, son fundamentalistas porque están imponiendo una manera de ver las cosas y aplican el Antiguo Testamento para decir hombre y mujer los creó Dios y al séptimo día y entonces Adán y Eva, ¿verdad? Y toda esa historia mitológica, ajá, de nuevo, el mito que dice que por naturaleza somos hombres o mujeres, basándose en libros sagrados que, como lo señalamos la clase primera, cuando tocamos el tema, usted puede creer en su vida privada, en su familia, usted puede creer todo eso, es respetable y no se lo objetamos. El asunto es que los líderes quieran imponer desde el Estado esa enseñanza. Es el problema, que un gobernante nos venga a imponer el derecho que tenemos las personas a tener o a hacer. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo nací con órganos masculinos, pero soy, entre comillas, una mujer en otros aspectos? Si la naturaleza me hizo así, ¿por qué a mí me van a anular como ser humano? Si la biología me hizo así, porque alguien me va a decir, no, mire, usted es una anormal. No, no, por favor, yo no soy anormal, más respeto. Yo nací así, soy biológicamente así, es mi derecho. ¿Por qué me van a decir que soy normal o soy anormal? Porque la mayoría es así o es asá. ¿Me comprenden? Ya eso es realmente entrar también en un irrespeto hacia el ser de cada individuo. De nuevo, hay que separar lo que es la religión, lo que es el mito de la política. Y por supuesto, con mucha más razón, en estos líderes que son ya representantes importantes de la sociedad, que además le estaban negando, ya le doy la palabra a Sofía, el tema de fondo es que le están negando a los jóvenes y a las niñas educación sexual. Les están negando saber cómo cuidarse de los embarazos no deseados, de que puedan vivir una sexualidad cuando su madurez les llegue, es decir, que los eduquen en el tema de su sexualidad. Eso se les estaba negando porque dicen que el Estado no debe enseñar
este tipo de cosas. Incluso cuando ya fue derrotada la visión ultraconservadora en Costa Rica, se redujo sustantivamente el número de embarazos de niñas menores de 18 años. Es decir, que hay un efecto claro, hay una relación clara entre la educación sexual de escuelas y colegios y la prevención de enfermedades, de abuso sexual y de embarazos no deseados. Sofía y después Fernando Ulloa. Sofía. Buenas tardes, profe. Una consulta. De esto no hay que aprendernos nada ni va a salir nada en el examen. Sí, El claro que enfoque, sí. sí. Sí, claro, la definición de ideología de género, la definición de teoría de género y por lo Ajá. menos unos cuantos elementos que sepan ustedes distinguir, que definen o que pueden ayudar a definir la cuestión del sexo y del género. Por eso me tomé la intención de dictárselo, para que usted lo apuntara en su cuaderno y para que ustedes lo tengan en sus cuadernos. Sí, aquí lo tengo apuntado ya. Ya noté Perfecto, todo. Sofía. Magnífico. Fernando, entonces, ¿qué es tu pregunta o tu comentario, Fernando? Profe, buenas tardes. Buenas Vieras tardes. que, de hecho, como comentario, yo supe de una persona, un muchacho, que él cuando él nació, es lo que usted explicó ahora, que tenía como hormonas femeninas, Sí, o sea, nace con hormonas femeninas, pues, y que, o sea, llegaron y siempre como por decirlo así, lo rechazaban y le decían muchas cosas y al fin y al cabo el muchacho se hizo homosexual y él mismo decía eso, que o sea, siempre le decían cosas de que, por ejemplo, de que él estaba en pecado, de que eso no era lo que él era, que él era un hombre y etcétera. Y entonces él, de hecho, él le preguntó una vez, porque hasta, de hecho, ese rechazo era familiar y de claro. hecho le preguntó a uno de sus familiares que cómo, si Dios imponía, por decirlo así, de que el hombre era hombre y mujer era mujer, cómo él nació así. Bueno, es parte de lo más duro, porque imagínese usted, si usted es un joven apenas empezando a desarrollar, que esté, no sé, de 10, 11, 12 años, no van a poder entender esto, ¿verdad? Y entonces la presión de la familia, la presión de la iglesia, la presión de los grupos que están sobre él son muy fuertes. Entonces eso lo va a hacer sufrir. Así están sufriendo muchos seres humanos desde hace siglos, ¿verdad? Por una imposición religiosa. Que en este caso, de nuevo insisto, el problema es que se traslada esto directamente después al Estado y a las leyes, donde, por ejemplo, le pongo el caso, puede hacer que se le tenga prohibido a este muchacho recibir, por ejemplo, una cirugía, que eso no se ha logrado en Costa Rica, ¿verdad? Todavía, una cirugía de cambio de género. Creo que todavía eso está en discusión, porque si la persona quiere vivir su identidad sexual y quiere, digamos, hacer realidad porque sus hormonas le dicen, ellos, usted es mujer, y la persona quiere ser mujer, pero necesita una cirugía y no se la puede pagar, en teoría el Estado debería facilitar esa situación para que esta persona sea feliz, para que pueda vivir su propia identidad sexual, con más razón si esta persona, digamos, desde pequeña desarrolló esta situación, por ejemplo, hormonal, ¿verdad? Que ya lo iba, digamos, formando a nivel mental, a nivel psicológico, como de otro género distinto al que puede mostrar sus órganos sexuales, que pueda hacer que tenga un pene o que pueda tener una vagina, pero que a nivel hormonal, al segregar otras sustancias, entonces mentalmente también eso estimula y la persona quiera cambiar, ¿verdad? En este caso, de sexo, convertirse a mujer o hombre a través de cirugía, porque ya normalmente también su cuerpo se lo está diciendo. Pero igualmente hay personas que
que pueden tener derecho también a recibir hormonas y a recibir cirugías porque quieren cambiar de, ¿verdad? Cambiar de género y al final de sexo también, ¿verdad? Eso también podría ser un tema de derechos a los que tienen estos seres humanos. Muy bien, pasando entonces del tema, con estas explicaciones quería evidenciar la importancia que entonces tiene el Estado laico y el logos especialmente, porque vean que el conocimiento que les estoy explicando a ustedes es el logos, eso es lo que la ciencia y las investigaciones han descubierto. El mito no, el mito les dice a ustedes según tales y tales documentos y entonces Adán y Eva, y hay unas referencias ahí que tratan de invalidar cualquier persona que piensa diferente y por eso acusan a las personas que defienden la identidad, en este caso el tema de la identidad sexual o todos los que defienden estas ideas se les llama personas que creen en la ideología. Es decir eso es como algo peyorativo, como algo ofensivo. Entonces, no, es que usted lo que cree es en la ideología de género, como para decir, no, no, eso es lo que usted es una forma de pensamiento. Entonces uno dice, no, no, perdón, perdón. Esto se llama teoría del género y hay especialistas, y aquí está Judith Butler, por ejemplo, yo tengo varios libros de Judith Butler y aquí tengo otras investigaciones también que tengo sobre el tema de lo trans, etcétera, etcétera, que aprendemos también poco a poco, porque estos son temas sumamente nuevos, son teorías de hace unas cuantas décadas, no muchas. Bien, ahora sigamos con los otros ejercicios que ustedes hicieron. Revisemos ahora, por ejemplo, el tema del aborto terapéutico. ¿Quiénes quieren compartirnos su experiencia de algún líder o lideresa que habló sobre el aborto terapéutico y qué dijo al respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Los escuchamos. Que no sea ni Sharon ni los compañeros que participaron para escuchar nuevas voces, otras voces. ¿Quién hizo la fertilización no, aborto terapéutico, dije? Chicos, Sí, profe, ahora aborto, ¿sí? Ajá. Ah, muy bien. Ay, sí, perdón. Voy a compartir primero la pantalla porque si no, no me va a aparecer. Voy a ponerlo acá. Sí. Pero espere un segundito, perdón. Yo creo que necesito hacer otra cosa también antes de compartir pantalla para que ustedes puedan escuchar. Vamos a ver, Advanced. Es que hay una cosa que yo creo que tengo que poner para que ustedes puedan escucharlo. Porque a lo mejor no puedan escuchar el video. Bueno, vamos a ver si lo logro. Estoy un poco con duda si me va a dejar. Profe, bueno, Sí, en donde dice para compartir pantalla, abajo vienen dos cuadritos, ahí viene la opción para compartir ay, sonido también. aquí donde dice Advanced. Yo creo que, digamos, es nada más ya cuando uno da para compartir pantalla, ya ahí abajito viene. Son como dos cuadritos muy chiquititos. Es que, vamos a ver. No, aquí no me está apareciendo. Advanced, está en Advanced, pero en Advanced Profe, no. ¿Qué profe, pasó? igual Sí, uno, cada persona configura a la hora de compartir pantalla si quiere compartir también audio, eso es cada persona. Si usted da el permiso, ya la persona puede configurar si quiere compartir audio a la computadora también. ok, sí, porque vieras que no me está apareciendo. Otras veces sí me aparece eso, pero ahorita no. Sí, ¿quién habla? Es que vieras que aquí, lo que dice es nada más, múltiples participantes pueden compartir simultáneamente.
Ah, ya ahora sí, ya sé, era a la izquierda del share screen, ahí es donde está esa opción. Ya ahora sí, ya la toqué, ahora sí ya. Déjeme, ahora voy acá. No, esta no es. Ay, de nuevo. Un segundito. Aquí. Ay, a ver. Listo. Aquí está. Vamos. Ojalá que no sea muy largo. ¿Dónde estás? Aún no. Aquí tengo la imagen. Necesitamos acá, aquí está. Pero lo que buscamos es salvaguardar la vida y cerrar cualquier portillo a interpretaciones. Ustedes saben que doña Patricia del INAMO ha sido contundente en sus declaraciones de pretender que una mujer, por el simple hecho de estar deprimida, pueda matar a su hijo en el vientre. Un niño completamente sano. Entonces, y que su vida es compatible fuera del vientre de su madre. Entonces, eso es lo que buscamos. Hemos estado en discusiones estos días, tomando en cuenta algunos insumos, y como les digo, ningún proyecto de ley está escrito en piedra, hay que entrar a una discusión profunda, pero lo que busca el proyecto de ley es precisamente cerrar cualquier portillo para interpretaciones, que dicho sea de paso, la declaratoria de derechos humanos es clara en su artículo 30 al decir que no se pueden hacer interpretaciones de la misma declaratoria, y la declaratoria es clara en defender la vida. Muy bien, entonces Tamara, díganos cómo le fue a usted con esa lectura, con esa interpretación o esas palabras de... la escuchamos, siga, por favor. Ajá, sí, sí. Ya, ahora, ¿usted de casualidad vio cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió a este tema del aborto terapéutico? Tamara. Vamos a ver, y si no, pues por cuestiones de tiempo voy a ir, porque nos falta ver dos casos más, hablar del examen y hablar de la película. Entonces son un montón de cosas que tenemos por ahí. Bueno, ¿qué sucede? No, no, tranquila, tranquila, Tamara, no se preocupe. Si no, pues ahí damos más tiempo para otras cosas, pero es que también estamos un poquito cortitos para ver los otros casos que tenemos que analizar. Digamos, la sentencia de la Corte Interamericana se dio a raíz de dos mujeres que tuvieron la valentía de demandar a Costa Rica ante la Corte Interamericana porque ellas fueron obligadas a llevar adelante un embarazo de unos niños que no tenían posibilidades de vida. Ellas tuvieron que llevar adelante ese embarazo a pesar de que los médicos claramente ya habían dicho que esos niños al nacer iban a morir. Y como ustedes comprenderán, ¿qué sucede? Que estas madres tuvieron que, digamos, sufrir todo lo que sufre una mujer, como ustedes comprenderán, cuando tiene un embarazo, que las personas las ven y le dicen, ay, está embarazada, ¿y qué le van a regalar? ¿Va a ser un chiquito o una chiquita? Y mire, ¿qué nombre le va a poner? ¿Y cuándo es el baby shower? Cuidado, no me invita. Ay, qué linda se ve usted embarazada. Es decir, es muy usual que las personas se comporten diferente o tengan una cierta trato particular cuando una mujer se ve que está embarazada, que está en gravidez.
Y cuando esta mujer sabe que ese niño que lleva en su vientre, aunque está vivo de alguna manera, no tiene posibilidades de vida, eso es una tortura. Y la Corte en esos casos y en otros, ¿verdad? Obligó a Costa Rica a aplicar lo que la normativa ya establecía. Es decir, en el Código Penal de Costa Rica desde los años 70 se había estipulado el famoso aborto terapéutico, porque no solamente es que necesariamente la vida de la madre esté en peligro, porque ya sabemos que hay casos que son así. Hay casos claramente en que la vida de la madre está en juego, que no puede tener un embarazo porque se muere, pero también están estos casos como les que acabo de señalar, de niños que no tienen posibilidades de vivir, de también casos de niñas de pocos años de edad que son obligadas, por ejemplo, porque han sido violadas y las obligan a dar a luz. Inclusive en El Salvador se han presentado casos de niñas que han ido a la cárcel por haber interrumpido un embarazo que fue producto de una violación. Y así circunstancias semejantes que están consideradas dentro del aborto terapéutico. ¿Qué sucede? Que estas declaraciones de Ivonne Acuña, así como de otras personas, incluyendo a la diputada Nidia Céspedes, ¿verdad? Que han seguido usando el tema del aborto terapéutico como un tema de campaña política. Por ejemplo, ustedes recuerdan, y no sé si han visto las noticias, que hasta el 1 de mayo, la diputada Nidia Céspedes estuvo más de un mes descalza, durmiendo ahí en la Asamblea Legislativa, protestando sobre temas asociados con el aborto terapéutico. ¿Qué sucede? Que esto del aborto terapéutico ya tiene, no sé, como 3 meses o más. Déjenme ver hace cuánto. Sí, yo creo que tiene ya casi como 6 meses o 7 meses, que ya eso ya es ley en el país. Ya ese protocolo, el protocolo, porque lo que faltaba aprobarse en Costa Rica era el protocolo. El protocolo es el procedimiento para que los médicos aplicaran el aborto terapéutico, para que los médicos tuvieran una guía. En ese protocolo se establece que la mujer que necesita de un aborto tendrá que pasar por el examen de 3 médicos, de una comisión, ¿verdad? Es todo un trámite para que estos médicos dictaminen todas estas situaciones que estarían contempladas en el Código Penal y asociado a su vez con este protocolo. Entonces ya eso es ley. Lo que la diputada Nidia Céspedes está haciendo es nuevamente politiquería, tratando de manipular a las personas, haciéndoles creer que en Costa Rica el aborto es a la libre, que el aborto aquí es un tema, digamos, sin moral, ¿verdad? Etcétera. Luego también este tema se ha revuelto en los días pasados, hace 4 días aproximadamente, se aprobó por parte de la caja el uso de la pastilla del día después, una pastilla que algunos defensores dicen de la vida, según, entre comillas, ¿verdad? Dicen que eso es un aborto porque consideran que como la vida para ellos empieza desde la fecundación, entonces se están matando chiquitos. Y ahí eso nos lleva también a la discusión de otro de los temas que está en la lista de las tareas de ustedes, que es el tema de la fertilización in vitro. Y ahora le doy la palabra a los compañeros que hicieron ese ejercicio, el de la fertilización in vitro. ¿Alguno o alguna que hizo la fertilización? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ajá, entonces, ¿quién va a participar? Que no sea de los que ya han participado.
Profe, yo tengo la posición de la Corte Interamericana con respecto a esto del Fertilización, dele, no, Johan. no la fertilización, sino en el momento de la concepción. Dígalo, perfecto, díganos, ¿qué dice la Corte? Dice, existen dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario, la fecundación y la implantación. Solo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. El término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. O sea, el embrión tiene que estar en el útero, tiene que ser implantado para que se dé esa concepción. O sea, nadie discute el tema de la concepción, ¿verdad? Es decir, el embrión desde el punto de vista de la fertilización in vitro tiene que estar implantado. Entonces, por eso es que los que atacaban, las personas que atacan, porque ya eso es ley también, la fertilización también Costa Rica tuvo que aplicarla por una demanda de hace, tiene, no sé, más de 10 años, esa demanda. Unas familias no podían tener hijos y entonces solo las familias de cierto billete, de cierto dinero, se iban para Panamá o para Miami, por lo general, ¿verdad? Para hacerse la fertilización. O sea, las familias pobres se tenían que quedar sin poder engendrar porque no podían pagar fertilización in vitro. Entonces, con este derecho, la Corte dijo, sí, en Costa Rica, la caja, el Estado debe proveer las facilidades para que las mujeres y sus parejas, en este caso, ¿no? Porque si no, hay que sacarse los óvulos fecundados de algún lado, ¿verdad? Puedan entonces implantárselos a la mujer y ésta pueda dar a luz. Entonces, los que se oponían a esto decían que cuando se está haciendo la fertilización, se matan embriones, porque ahí se tienen que, aparentemente parece que como que son varios los que reaccionan y entonces ahí después esos embriones se desechan y ahí se están matando niños, se matan niños. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes cuando hizo la investigación encontró algo que ya yo les voy a mostrar. Ninguno de ustedes encontró la famosa carroza de la Huaca, de la Universidad Autónoma de las Américas en el Festival de la Luz. No encontró eso. No lo encontraron ustedes, chicos, ninguno. Parece que no. Vean, se los voy a presentar para que se diviertan. Vean, esto que está aquí, ¿lo ven? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, No. es esto que está aquí, voy para atrás otra vez, perdón. Esto que está aquí, vean el tamaño de esa criatura. ¿Ah? Este chiquito, de ahí está totalmente formado ya. ¿Va? Vean, hasta las uñas tiene. Y esto para ellos es un embrión. Entonces, con esto, la Huaca, que está liderada por un señor, gerente y dueño, Guillermo Malabasi, quería manipular a las personas haciéndolas creer que con la fertilización in vitro y con el aborto terapéutico también se estaban matando a estos supuestamente embriones, ¿verdad? Cosa que deja de mucho que dudar, mucho, porque esto que está aquí ya está totalmente formado. Esto es un muñeco envuelto en una pantimedias que usó la Huaca, repito, en el famoso Festival de la Luz. Para que vean ustedes hasta dónde llega la manipulación de las personas cuando se trata de llevar adelante estos temas. Y esto fue todo un debate, ¿verdad? O sea, al final yo creo que obligaron a la Huaca a retirar este muñeco, ¿verdad? Porque además les voy a enseñar otra cosa. Resulta que la Huaca usó el emblema de la Cruz Roja
en la carroza. Ven ustedes aquí el signo de la Cruz Roja en la carroza. Ahí Sí. Entonces la Cruz Roja les obligó a quitar esta parte, ¿verdad? Totalmente de la bendita carroza, que fue un desastre, y al siguiente año querían volver a hacer lo mismo. Bueno, una cosa terrible. De nuevo, manipulando a las personas, haciéndole creer que prácticamente este tipo de prácticas matan niños, ¿verdad? Son mataniños, cuando siempre estamos hablando de condiciones muy particulares, de vidas que están en peligro, de cosas que desde el Código Penal, desde los años 70, siguen. Y de nuevo, el caso de Nidia Céspedes llegó a un acuerdo el pasado fin de semana anterior, para que ella va a crear una comisión y van a revisar no sé qué leyes y no sé qué cuentos de ella, porque repito, ya esto es ley de la República, ya esto no se va a echar para atrás. Ya la Corte dio su dictamen y el Estado de Costa Rica está obligado a cumplirlo. Entonces, para aquellos que no lo sepan, y ahora ya seguimos con otro de los temas, para aquellos que no lo sepan, resulta ser que Costa Rica firmó el Protocolo de San José. El Protocolo de San José es el documento que establece que Costa Rica tiene que obedecer en tema de derechos humanos lo que defina, qué raro, no me dejaba escribir. Ay, qué tirada, me está empezando a fallar el teclado, no sé por qué. Bueno, ustedes tendrán que apuntarlo. El protocolo de San José es en el que se suscribe la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si Costa Rica renuncia a la Corte, todo lo que defina la Corte en esos 6 meses, entre la renuncia y los 6 meses siguientes, el país está obligado a cumplirlo. Entonces, Fabricio Alvarado, usando la posverdad y engañando a los costarricenses, dijo que lo más sencillo para no tener que aprobar el matrimonio igualitario, que ahora vamos a ver el matrimonio igualitario o cualquiera de esta otra sentencia, como lo fue el tema de la fertilización in vitro, que también fue por sentencia de la Corte Interamericana, bastaba con renunciar al protocolo, a la convención o al pacto directamente, el pacto de San José. Y eso es falso. De nuevo, el país estaría obligado siempre, porque no puede decir, no voy a aplicarlo y punto. O sea, no. Ya hay una obligación que adquieren los Estados miembros cuando suscribieron el Pacto de San José. Eso para aquellos que creían que lo que dijo Fabricio se podía hacer, que bastaba con renunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que no se tuviera que aplicar. Como digo, una absoluta mentira y posverdad. Pasemos ahora entonces al matrimonio igualitario. ¿Quién hizo ese ejercicio? Kaylin, todavía tenés la mano levantada. Kaylin, ya no. Jóvenes, Kaylin, díganos, Kaylin. Bueno, sí. También voy a compartir pantalla. Un momento. Compartir. Listo. Ok, entonces, sí, yo había hablado de matrimonio igualitario e usé a la diputada Carmen Champ, precisamente porque, bueno, me enfoqué más en la parte de los tweets y me pareció interesante esto que ella había puesto como en un hilo. Entonces, no sé si puede verse por acá, voy a aumentar un poco. Ha hecho por acá. Hoy no es un día para celebrar, más bien es un día para reflexionar cuán lejos será capaz de llegar el PAC enarbulando las banderas de la comunidad LGTBI por encima de la mayoría del país. Desde el pasado 15 de mayo, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó un comunicado de prensa que defiende el matrimonio heterosexual como sacramento de la Iglesia Católica. Desde que Carlos Alvarado asumió el poder, ha pisoteado nuestros más sagrados valores, creencias religiosas y convenciones morales independientes de la religión que tengamos. El detenimiento, me imagino que es deterioramiento de la institución de la familia, y ya nos mandó la señal de que ni la ley misma va a frenar. Lo hizo con la misma firma de la norma del aborto y ahora hace con la legislación de matrimonio entre personas de mismo sexo. El matrimonio es una institución sagrada, la base de la familia, la filiación de los hijos, que hoy está siendo reformada de manera forzada y arbitraria, no por decisión o voluntad propia del país, de un pueblo, sino por imposición del organismo internacional. Y luego esto último, que vamos a luchar, no sé qué.
y de noticia. Entonces, pues esto, que es una imposición extranjera y que no salgo del país. Entonces, yo Excelente. Kaylin, contundente. Si gusta, salimos de ya de compartir pantalla, Kaylin. Un momento. Ok. Listo. Perfecto. No, Kaylin, sus argumentos y lo que usted mostró es contundente, la felicito. Queda ampliamente explicado que doña Carmen Chan usó la posverdad hasta tirar para arriba, o sea, la señora no se guardó. Vean qué manipuladora, que hasta sacó la conferencia episcopal de nuevo. Aducen que el matrimonio es algo natural, nada que ver. La religión es algo social, la religión es un mito. La religión no nació en la naturaleza, no salió de un volcán, no se manifestó ahí en el cuerpo como una oreja o una nariz. Eso lo inventaron los seres humanos hace varios siglos. Entonces no tiene absolutamente nada natural. Es una convención social en ciertas culturas, ¿verdad? Porque además ellas están hablando de religión y Estado, que además son dos cosas diferentes. Una cosa es el matrimonio religioso, esa ceremonia que igual es un invento, como tan invento es el matrimonio civil, que también es otro invento del Estado para reconocer algunas uniones de las personas, ¿verdad? Para constituir un contrato matrimonial. Yo creo que no merece más explicación. Kaylin, la felicito, quedó todo muy bien explicado. Laura, ¿qué nos ibas a decir? Laura Shen. En caso de que necesite como otro aporte, yo podría ayudar en esta parte del igualitario. Pero como ya la compañera lo explicó bien, entonces... Bueno, muchas gracias entonces, Laura. Muchas gracias, Laura Shen. De nuevo, entonces quiero que reconozcan ustedes el criterio de lo natural. Natural lo asocian con la naturaleza. Y ustedes, jóvenes, ya deben de entender, como lo he repetido, lo he reiterado, lo he subrayado, que eso no es nada natural. Ni es natural el tema de lo sexual, ni es natural lo de la religión, el matrimonio, ni tampoco las otras cosas. Es decir, se están basando en el mito, manipulando a las personas para hacerlos creer que una ley no se tiene que aprobar, que una norma técnica no se tiene que aprobar, ¿verdad? Que hay que negarles derechos a las personas, como en este caso del matrimonio igualitario, que la Corte Interamericana obligó a Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, supóngase, porque tampoco crean que yo defiendo al PAC, no la defiendo para nada, pero digamos que el presidente se le hubiera ocurrido no firmar el decreto ese que al final definió lo del matrimonio igualitario. Sencillamente que nos demandan, todos los que quieran, nos demandan ante la Corte Interamericana, y todas esas demandas significan dinero que hay que pagar, porque esa demanda, cuando se dio el caso de la fertilización in vitro, Costa Rica tuvo que pagar. Cuando se dio la demanda por aborto terapéutico, Costa Rica tuvo que pagar. Y si Costa Rica también hubiera decidido no respetar la sentencia con respecto al matrimonio igualitario, Costa Rica también tendría que pagar. Así que no nos podemos poner a pensar de que el presidente actuó o no a favor o en contra de una comunidad LGTB, sino que el gobierno actuó como tenía que actuar, tenía que obedecer una sentencia, porque eso es algo judicial, es algo legal, y lo que le corresponde al gobernante es obedecer. Muy bien, son las 6:31. Me voy a permitir ahora referirme por adelantado al tema del examen, y ya ahora, en unos minutos que me quedan, hablamos de la película. Muy bien, para el examen, ¿qué va a suceder? Bueno, la próxima semana ustedes se van a conectar aquí igual a la clase. Yo les voy a pasar
una o dos preguntas, todavía no sé cuántas preguntas voy a hacer, y ustedes tienen que redactar la respuesta. El examen va a ser individual. Ustedes van a tener que mandarlo a la plataforma de mediación virtual, lo que significa que este examen no lo pueden hacer por medio del celular, porque si no se les va a hacer un colocho. Tendrán que hacerlo en una computadora. Escucho objeciones a esto, oposiciones a esto, por favor. Yo no he tenido objeciones cuando he hecho exámenes así el año pasado, pero quiero que me comenten si hay alguna persona que tenga algún problema tecnológico, que no tenga mediación virtual, para que consideremos esos casos. Escucho, porque tenemos 46 integrantes, es decir, en este momento está todo el grupo acá presente. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Quién no tiene mediación virtual? No, parece que no. Profe. Todos. Sí. Perdón, yo no tengo ninguna objeción, pero es que se me cortó, entonces no escuché bien. ¿Podría repetirle como el formato del examen? No, que es posible, posiblemente van a hacer 2 preguntas, posiblemente. Ok, muchas gracias. Que tienen que desarrollar ustedes en Word, en el programa de Word. ¿Por qué pido Word, jóvenes? Porque yo tengo que corregir eso. Entonces, al corregirlo, necesito que ustedes me dejen el espacio para que yo les pueda hacer las correcciones. Si se me lo mandan en PDF, no puedo tocar el documento, entonces no van a tener ustedes esa parte. Bien, eso es básicamente. ¿Qué entra? Bueno, entra lo que ustedes vieron sobre la lectura de la UNESCO, ¿verdad? Sobre la pandemia, y todo esto que hemos revisado sobre fundamentalismos, esta tarea que hoy hemos repasado, que yo sé que la mayoría de ustedes la hizo. Esa tarea es parte también constitutiva del examen, ¿verdad? Y yo siempre espero que, por favor, recuerden ustedes autores, por lo menos autores de la teoría. Si ustedes estudiaron el concepto del fundamentalismo, recuerdan que este concepto fue de un libro de Karen Armstrong, ¿verdad? Armstrong. Bueno, recuerden este fundamentalismo de Karen Armstrong. Lo de posverdad, bueno, el autor de la posverdad, que tenía que ver con aquel señor de apellido que también es Ibáñez. Después, básicamente es un examen muy parecido a la tarea que ustedes hicieron para hoy. Y ahora quiero que nos refiramos al tema. Yo les voy a explicar un poquito más del examen la próxima clase, que es el día del examen, porque ustedes tienen que ingresar a la plataforma para mandarlo. O sea, yo el examen se los pongo aquí en el chat, pero cuando manden el examen tienen que mandarlo por lo menos unos 7, 8 minutos antes de la hora del cierre, porque la plataforma uno la pone y como a veces se quedan todos para el final, ahí se hace una cola y en la cola después no entran, entonces quedan 2 o 3 por fuera. ¿Eso qué significa? Que bueno, que faltando como 6 minutos es cuando ustedes tienen que empezar a mandar los exámenes, repito, para que no se quede por fuera de la plataforma. ¿Qué más? Entonces usted hace el examen, lo responde en Word y después lo manda y lo sube a la plataforma. Yo voy a usar el Turnitin, que yo no sé si ustedes saben qué es el Turnitin, pero el Turnitin es un sistema que detecta el plagio. Entonces, si ustedes hacen copia textual de algo, de alguna cosa que está en internet, el Turnitin lo detecta. Y entonces yo o los profesores nos damos cuenta si la persona ha copiado. Y ustedes saben que si la persona copia, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? O sea, no se puede copiar en el examen porque la tecnología está a nuestro favor. Nos pone ahí la detección. El famoso programa de Turnitin. Bueno, las
6:36. Vamos a hablar de la película la película que nos habla del tema, precisamente del fundamentalismo. ¿Qué sucedió en esa película? ¿Alguno o alguna que nos quiera hacer una referencia y por qué hablamos que ahí está presente el fundamentalismo religioso? Alexa Monge, Alexa, ¿estás ahí? Sí, señora. ¿Se pudo ver la película, Alexa? Sí. A ver, cuéntanos por qué ahí estaba presente el fundamentalismo. Bueno, yo vi muchas cosas interesantes en la película. Lo que me llamó más la atención fue cuando unas señoras se acercaron a la adolescente y le dijeron que era como prostituta por no andar el velo bien. Me llamó la atención eso. También cuando iban saliendo del supermercado, la mamá y la hija, que un señor le dijo que se acomodara el velo y la señora le dijo como que no, y que le dijo como a mujeres como tú, perdón por la palabra, pero le dijo como me las follo y después las tiro a la basura. Sí, y la parte aquella cuando ellas, las muchachas están en el colegio, que separan a los hombres de las mujeres, ¿se recuerdan esa escena? Sí, también esa parte sí. Y cuando están como en una clase como en un congreso, y que les dicen que el velo lo van a tener que usar unos centímetros más abajo y todo. Y cuando la adolescente dijo que porque ellas sí, los hombres no, que usaban ropas muy ajustadas y que se vestían como quisieran y que ellas sí tenían que cumplir reglas. Exacto, ropa muy ajustada, es la visión patriarcal, la visión de un estado teocrático. Cuéntenme, ¿qué estaba pasando? ¿En qué país estaba ocurriendo los hechos? Otra persona, por favor, tal vez David Rodríguez, Devin, usted está ahí, Devin Rodríguez, Devin. Alguien que le ponga un mensaje a Devin que nos gustaría que participara, póngaselo en el chat por ahí, a Devin, que está un poquito con problemas de micrófono, no sé. ¿Qué nos dice Jonathan Cáceres, que está con el piano? Jonathan. Hola, profe. Hola, Jonathan, cuéntenos, ¿qué viste en la película de Persépolis? Disculpe, profe, yo no tuve chance de ver. Bueno, de acuerdo, está bien. Trate de verla porque puede ser que sale en el examen las preguntas y entonces se ve en problemas. Ahí le van a hacer falta puntos. ¿De acuerdo? Escuchemos tal vez... De nada. A Beatriz, tal vez la viste, Beatriz, la película. Beatriz Salas Esquivel. Sí, profe, sí pude ver la película. Cuéntanos, ¿dónde ocurrió eso? Esto es un caso de la vida real, ¿dónde pasaron los hechos? Si no me equivoco, fue en Irak. Y no, Irán, con N. En Irán. De acuerdo. Algo más, tal vez otra compañera, déjeme ver, Saúl, contanos. Saúl, ¿usted sabe más o menos a qué corresponden estos hechos de la película? Saúl, hello. No. Samuel, tal vez Samuel fallas. Samuel, ¿usted lo revisó? Profe. Sí, claro, me pareció muy interesante la película. En eso que usted mencionaba de lo del velo, como eso fue progresando. Al principio solo tenían que usar el velo, después era la vestimenta, después más largo, después hasta el maquillaje y quitarse. Sí, exacto. Todo esto corresponde, recordemos, ¿verdad?, a la época en que inicialmente, recuerden que en Irán existía un gobierno bastante occidentalizado, ¿verdad? El gobierno del famoso Reza Pahlavi. Reza Pahlavi era un gobernante pro-occidental. Reza Pahlavi fue acusado de corrupción y etcétera, y entonces se produjo un movimiento revolucionario que lo derrocó a Reza Pahlavi
y emerge lo que llamaron pues una revolución, se da una revolución y ascienden al poder en Irán los grupos fundamentalistas en Irán, donde el poder se convierte en un poder teocrático, es decir, un gobierno basado en la religión, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve ese cambio en una niña que al principio inclusive se acerca a la izquierda, porque los movimientos de izquierda están cansados del abuso policial, del abuso de las fuerzas corruptas del gobierno de Reza Pahlavi, y entonces todavía ahí había, digamos, una cierta libertad para las mujeres. Cuando asciende el gobierno de estos otros teocráticos, entonces la mujer va a sufrir todos estos cambios que nos señala el compañero Samuel y que también nos ha señalado hace un rato la compañera Alexa Monge, que nos dieron la información. Entonces estamos hablando de las décadas del 70, las décadas inclusive de los años 80 también, en las que están ocurriendo estos hechos. ¿Alguien más quisiera participar con información sobre el contexto histórico de la película? Jóvenes. Contexto histórico de la película Persépolis. Profe, yo tenía una pregunta. ¿El gobernador que usted decía es lo mismo que lo que le llamaban el Shah? Correctamente, usted lo acaba de decir, es el Shah Reza Pahlavi. ¿Verdad? Okay. El personaje, ¿cómo se llama la niña? La protagonista. Marjan. El nombre completo de ella. Marjane Satrapi. Marjane Satrapi, muy bien, Marjane Satrapi. Los hechos ocurren entre 1978 y 1992. Así ocurren los hechos de la película. La niña se va al autoexilio, ¿verdad? En Austria, ¿verdad? Y luego se pasa a vivir a Francia. Y cuéntenme una cosa, ¿cuáles fueron las enseñanzas de la abuelita? ¿Qué le enseñó la abuelita a la niña cuando ya era una adolescente, ya una muchachona? ¿Qué le enseñó la abuelita? Que fuera íntegra. Ajá, ¿y qué más? Eso fue muy importante, esa enseñanza. ¿Qué más? Que no olvidara de dónde venía, por decirlo así. En ese caso, yo vi que en una ocasión ella dijo que ella era francesa, en vez de decir que era iraní. Exacto. Y de hecho sale como, por decirlo así, como que en la mente de ella le decía a la abuela que porque él había negado de que era iraní. Sí, exactamente. Ella quería negar su propia identidad. Ella se avergonzaba de ser iraní por todo lo que le había pasado en su país, ¿verdad? Todas las vejaciones que sufría. Ella veía ya como que eran inferiores la gente de Irán, ¿verdad? La gente de Irán. Y además ella, digamos, recuerden ustedes la parte feminista. ¿Qué elementos del feminismo pueden rescatar ustedes en la película? Muchachas, Kaylin, ¿vos la viste, la película, Kaylin? Sí, profe. Ajá. Ok, entonces, bueno, aspectos del feminismo sobraban básicamente. Recuerdo mucho, por ejemplo, la parte, bueno, yo por acá tengo las notas, en cuanto a cómo se vestían, esa misma la hipocresía o cómo tenía reglas para hombres pero diferentes para mujeres, ¿verdad? Y pues bueno, siento que en general había mucho puritanismo, por ejemplo la parte del alcohol que afectaba tanto a hombres y mujeres que no podían salir y demás. Y bueno, esto es más o menos lo que me acuerdo, lo que tengo apuntado. Claro, y luego todo lo que le enseñó también, recordemos aquella parte tan bonita como el tío que muere, ¿se acuerdan? En la cárcel, el tío. Cómo le enseña, siendo ella una niña muy pequeña, le enseñó, ¿verdad?, a defender los ideales, a defender sus principios,
estando ella muy pequeñita, él prácticamente como que le deja esa herencia, ¿verdad? A Marjane le deja esa herencia de lucha, de reivindicación, de luchar por sus ideales y de luchar también en cierta forma por su pueblo, ¿verdad? Por las mujeres que luego van a verse tan afectadas en el momento en que los gobiernos fundamentalistas religiosos se implantan en el poder. Este es un caso real, esto no es ficción, aunque sea una caricatura o un anime, es algo real. Eso es lo que ha ocurrido en muchas partes del mundo cuando precisamente se llega al extremo de los radicalismos religiosos, donde se somete a las personas a vivir de cierta manera. Entonces, se le quita a jóvenes y adultos sus derechos, sus libertades, se les dice cómo vestir, se les dice que no pueden tener una identidad sexual distinta, ¿verdad? A solo hombre y mujer, solo familia tradicional, en fin, hay una manera muy jerarquizada que se quiere imponer a todas las personas, ¿verdad? Dentro de un estado que se supone que es un estado que está para su pueblo, para sus ciudadanos. En este caso, pues fue una revolución, fue un gobierno impuesto, ¿verdad? Por estos revolucionarios que en principio creyeron, ¿verdad? Estos revolucionarios creyeron que era algo bueno, porque hasta los familiares de Marjane lo apoyaron la revolución que va a deponer a Reza Pahlavi, al Shah Reza Pahlavi, y después se les volcó la tortilla, ¿verdad? Les quitaron todas esas libertades. Entonces, de esa perspectiva, es una obra gráfica muy hermosa, ganó un premio en Cannes y ha tenido también otros premios a nivel internacional. Ella que vivió, siguió exiliada, autoexiliada, ¿verdad? En París. Desde ahí ella empezó a dibujar esto, lo tenía como una especie de terapia, y ella después, alguien vio ese trabajo y pensó que era un muy buen material para hacer un guión y que ella pudiera contar su historia, que no era solamente la historia de Marjane, sino la historia de miles de mujeres en Irán y por supuesto de otras personas también en ese país. No sé si quieren acá, puedo escuchar algunos comentarios adicionales, otros comentarios sobre la película. Profe, con respecto a lo de la abuela, a mí lo que más me gustó fue cuando ella estaba súper preocupada por divorciarse y ella le dijo como que no pasaba nada, o sea, como que lo hiciera, y yo siento que, bueno, yo lo relacioné con eso, con que, o sea, comparado con los otros problemas, tal vez no era tan grande a lo que estaba pasando, o sea, que se divorciara ella si era lo que realmente quería y lo que podía hacer, por así decirlo. Sí, era una abuela con una mentalidad mucho más avanzada que la que tenía la propia Marjane, que estudió en Europa y demás, ¿verdad? La abuelita tenía las cosas muchísimo más claras que ella. ¿Alguien más con otro comentario, otra contribución sobre la película? Profe, no, que Sí. está mal hable. Samuel, dinos. Ok, profe. Sí, también es importante ver como el contraste, igual que tenemos aquí en nuestro país, todas las libertades, todas las oportunidades, comparados con ellos, que, bueno, hasta los restaurantes igual, y todo esto que se representa en una película, pero también está la parte que no vemos, todo lo que no conocemos de estos países, todos los maltratos que existen, hasta más graves que una película, ¿verdad? Claro, Entonces, hay parte que la situación es mucho peor, ¿verdad? Como en Afganistán, es todavía mucho peor. Decir, una mujer que puede ser encontrada con otro hombre, los pueden matar, ¿verdad? Si una pareja no está casada, si una pareja no está casada y los encuentran en algún tipo, digamos, de relación física, a esa mujer la pueden matar a pedradas, ¿verdad? Al varón no, el varón se puede escapar todavía, pero la mujer la pueden matar a pedradas. Ni se diga de la infidelidad
por ejemplo, también, o sea, son condenadas a muerte, inclusive una mujer, a latigazos, y por lo general las sanciones de nuevo son más radicales y fuertes, atentan contra la vida de la mujer y no tanto hacia el hombre. Así ha ocurrido en algunos países como Afganistán. Bueno, muchachos, les invito a que repasen la película, le echen una ojeada, por favor, los que no la han visto, es un material que entraría en el examen. Y entonces, con eso me despido, me quedaría solamente con los grupos que van a estar en la guía académica, y nos hablamos la próxima semana a ver cómo les ha ido, si han estudiado. Yo les voy a pasar en los próximos días los trabajos calificados para que les echen una ojeada antes del examen, ¿de acuerdo? Les paso las 2 tareas que han hecho calificadas. Gracias, profe. Gracias, de nada, muchachas. Cuídense mucho, cuiden a su familia. Sí, Laura Shen, dime. El examen se hace durante las horas de clase, ¿verdad? Sí, Laura, usted tiene que estar acá, ojalá a las 5, para que podamos, porque ese día sí va a ser mucho más, digamos, cuidadosa las horas, porque el examen es con tiempo, ¿verdad? Entonces, para que estén a tiempo, igual que hoy, que llegaron bastante temprano, pero ojalá que todos lleguen temprano para que así puedan hacer el examen y tengan el tiempo necesario para contestar. Se les va a dar el tiempo necesario, repito, pero para que lo aprovechen. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches, Laura. Gracias. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Me quedo solo con los de la guía académica. Profe. Chao. Gabriel, ¿verdad? Usted tuvo problema para conectarse, ¿o me equivoqué? Gabriel Jiménez, seas. No, el que tuvo problemas, sí, Gabriel Jiménez. Gabriel, no tiene audio, parece que no. Bueno, jóvenes, tenemos dos grupos de tesinas. Repasemos los temas, jóvenes, porque acá en este momento no estoy ingresando para ver la lista de los temas. Entonces díganme ustedes, escriban a mí ahí uno de cada grupo, o mejor más rápido oralmente. Uno de cada grupo, díganme qué tema tienen. Fernando, cuénteme, el grupo de ustedes, ¿cuál es el tema? Fernando. La obsolescencia programada. Eso es lo que están pensando, santo Dios. ¿Y el otro grupo qué está pensando? Están pensando en la metamorfosis. ¿Ya tienen hecho el documento de tarea? Ah, bueno, estás mandándome a un Google Document. Bueno, perdón, voy a salirme de nuevo, voy a compartir pantalla. Es que lo necesito. Ay, Dios santo. ¿Cómo me hacen trabajar ustedes, muchachos? Bueno, qué dicha que me hacen trabajar. Qué dicha. A ver. Aquí no. Profe. ¿Qué pasó? También mi grupo estaba pensando en el tema de residuos tecnológicos. Bueno, pero antes de que entremos al tema de ustedes, voy a trabajar un poquitito el tema de estos compañeros y escuchen todas las observaciones que le voy a hacer al grupo para que ustedes también lo agarren para el saco de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, comparto pantalla.
Sí, pero no lo voy a agregar. Ustedes van a apuntar en su cuaderno, en una libreta, van a escribir. Ustedes escriben, no lo apunten aquí porque si no, no nos da tiempo. Ustedes van a